Hola a todas y todos, ¿cómo les va? Qué bueno que hoy nos acompañen en una clase más aquí en Hágale BT. Hoy CISA nos trajo un instrumento un poco curioso que utilizan todos los técnicos eléctricos y electrónicos. ¿Recuerdan que anteriormente habíamos conectado los elementos en un circuito eléctrico? Hoy en Hágale BT les invito a utilizar diferentes aparatos para poder observar estas medidas eléctricas. ¿Quieren saber cuál es este instrumento y cómo se utiliza en electricidad? Acompáñenme. Denominaremos aparato de medida al dispositivo que permite medir, cuantificar el valor de cada magnitud. En el caso de todos los aparatos eléctricos, la conversión de magnitud eléctrica en el desplazamiento angular lo realiza un instrumento basado en el efecto electromagnético. Una corriente circula por una bobina dentro de un campo magnético que produce una fuerza y hace girar la aguja de medición. Los aparatos de medida tienen un visualizador para poder leer el valor de la magnitud medida. Principalmente son de aguja o de pantalla digital, pero hay otros como la pantalla de un osciloscopio. Antes de realizar cualquier tipo de medición con los instrumentos, hay que cerciorarse el tipo de corriente a medir, si es alterna o continua. En los instrumentos se podrá visualizar dicha selección mediante los siguientes símbolos. Para cada medida eléctrica existe un aparato que nos ayuda a visualizar su valor. En este caso, para la resistencia, el equipo que nos ayuda a medir su valor es el ómetro. Para poder leer su valor, se le conecta en paralelo al elemento que queremos medir. Ojo, para poder medir los ohmios de la resistencia, debemos desconectar la fuente de voltaje. El amperímetro es el equipo de medida que nos ayuda a visualizar la corriente que circula en un circuito eléctrico. La conexión del amperímetro se lo hace en serie al circuito, en conexión abierta. La unidad de medida es el amperio. El voltímetro es el equipo de medida que nos ayuda a medir el voltaje de cualquier elemento de un circuito eléctrico. La conexión de este equipo se lo hace en paralelo como lo vemos aquí en nuestro diagrama eléctrico. La unidad de medida es el voltio. Todos estos instrumentos de medida se encuentran en un solo equipo llamado multímetro. CISA nos ha presentado un multímetro. Genial instrumento de medición. Recordemos todo lo revisado. Para cada medida eléctrica existe un instrumento que nos ayuda a medir su valor. El instrumento que nos ayuda a medir la resistencia se llama ómetro y su manera de medir es a circuito cerrado en paralelo, desconectando la fuente de alimentación. La unidad de medida es el ohmio. El instrumento que nos ayuda a medir la corriente es el amperímetro y su manera de medir es a circuito abierto en serie. Su unidad de medida es el amperio. El instrumento que nos ayuda a medir el voltaje es el voltímetro y su manera de medir es a circuito cerrado en paralelo. La unidad de medida es el voltio. Todos estos instrumentos de medida se encuentran en el famoso multímetro, utilizado por todos los técnicos eléctricos y electrónicos. Es todo en la clase de hoy en Hágale BT. Recuerden poner en práctica todo lo aprendido. Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao! Tenemos grandes planes y las herramientas para lograrlos. Somos jóvenes del Bachillerato Técnico, así que ya saben, Hágale BT.